El otro día navegando por internet me aparecieron este tipo de videos. Pablo, jugador más sobrevalorado. En la historia del fútbol debe ser Pelé. No hay argumentos para pensar que Pelé en la época de los 2000 hubiese hecho lo que hizo jugando contra Lancheros. Y aunque entiendo este tipo de creadores de contenido que se la pasan tirando factos y les gusta generar polémica, me parece que están hablando de un tema del cual no tienen absolutamente ni la menor idea. Y lo único que hacen es demostrar que tienen una grandísima soberbia y una ignorancia brutal. Porque por más que las condiciones actuales cambien y sean distintas a las que había en el pasado, hay una cosa que siempre seguirá latente, y esa es el talento. Porque el talento nunca tiene caducidad. Para explicar esta teoría de cómo el talento, sin importar la época en la que se encuentre, tiene algún sustento, tenemos que hablar de biología. Y es que la evidencia neurocientífica sugiere que el cerebro humano moderno ha mantenido una arquitectura fundamentalmente idéntica durante los últimos 50.000 y 200.000 años. Un individuo de la era de la glaciación, trasladado a la actualidad y criado en un entorno contemporáneo, poseería el mismo promedio de 16.000 millones de neuronas cortisales que una persona del siglo XXI. Esta capacidad biológica para procesar información e identificar patrones, y en el caso de los deportes, ejecutar patrones motrices bastante complejos, es una constante a lo largo de la civilización humana. Así que desde este momento podemos ir trazando que el talento es una cualidad que puede trascender generaciones y es transferible a lo largo de las épocas. Aquí posiblemente hay gente que esté totalmente en desacuerdo con lo que acabo de decir, sacando de pretexto el coeficiente intelectual y cómo constantemente el puntaje que se saca va aumentando cada década. Pero aquí yo también tengo algo que argumentar, y es porque tengo que sacar a la palestra a James Flynn. El investigador estudió el coeficiente intelectual y descubrió grandes cosas. Pero quizás la más reveladora es que aunque los puntajes aumenten, este incremento no refleja una mejora en el potencial intelectual bruto, sino un cambio en los estilos de pensamiento, pasando de lo concreto y utilitario a lo abstracto y lo científico. Para entender por qué los genios del pasado parecen más grandes que los actuales, debemos recurrir a la teoría de Stephen Jay Gould, expuesta en su obra Full House. Gould abordó la desaparición de los bateadores de .400 en el béisbol, una estadística que parecía indicar un declive en el talento, pero que Gould interpretó como una señal de perfeccionamiento del sistema. Gould argumenta que en las etapas iniciales de cualquier disciplina, la variación es inmensa. Existen jugadores terribles y jugadores excepcionales, porque los métodos de entrenamiento y selección no están estandarizados. En este entorno, un genio destaca y se convierte en una anomalía, no solamente por su talento, sino por la ineficiencia generalizada de toda su competencia. Con el tiempo, el sistema se equilibra. A medida que mejora, la profesionalización, la nutrición y la táctica elevan el nivel del jugador promedio, llegando hasta un punto en donde estamos cerca de llegar a los límites físicos humanos. Gould postula que los bateadores de .400 del pasado eran relativamente mejores que sus contemporáneos, pero absolutamente peores o iguales en el mejor de los casos a los jugadores de hoy. Aplicado al mundo del fútbol, podríamos hablar precisamente de Pelé. Pelé, siendo una absoluta bestia, un jugador determinante y completamente dominador en una época bastante lejana y arcaica del fútbol, de haber sido refinado por la ciencia actual que existe en el deporte, podría haber mantenido el estatus de élite de leyenda que tiene actualmente, pero quizás su plano estadístico sería mucho más pequeño del que realmente tuvo en la época, ya que el nivel promedio de los defensas ha aumentado significativamente en las últimas décadas. El fútbol ha pasado de ser una actividad de resistencia aeróbica general a convertirse en un deporte de esfuerzo intermitente de alta intensidad, respaldado por una infraestructura científica sin precedentes. Mi teoría, y que varios también creen, es que los futbolistas de antaño
podrían ser igual o más dominantes con la tecnología al día de hoy, ya que ellos lograron una dominancia total con una fracción muy pequeña de lo que tenemos a día de hoy. En la década de los 50, la preparación física era mayoritariamente analítica, bastante rudimentaria y centrada en el volumen de trabajo y la repetición para perfeccionar habilidades. No existía una correlación precisa entre las cargas de entrenamiento y las demandas tácticas del partido. Hoy la preparación, más que nada, es un ejercicio íntegro. Los ejercicios técnicos y tácticos se diseñan para replicar el estrés fisiológico exacto del juego real, utilizando datos y tecnología para monitorar cada aceleración y desaceleración. Un jugador de los 50 solía tener un estilo de vida que hoy consideraríamos bastante contraproducente. La dieta consistía en comidas ricas en proteínas de manera poco científica, como carne roja antes de los partidos, y la recuperación se limitaba a un descanso básico. En contraste, el jugador moderno utiliza la periodización nutricional, ajustando la ingesta de carbohidratos, grasas y suplementos según el microciclo de entrenamiento y el perfil de composición corporal deseado. Si pudiéramos transportar a Pelé de finales de los 50 a la época actual a cualquiera de las mejores academias de fútbol en el mundo, ya sea la Masía o la Academia del Manchester City o del Chelsea, todas sus cualidades se verían potenciadas, desde su recuperación como su capacidad de salto y su capacidad física y atlética. Pero esto no les quepa ni la menor duda. Pelé poseía un nivel de habilidad natural y una consistencia que raramente se ha igualado. A pesar de medir solamente 1,73 m, era excepcional en el juego aéreo. Poseía una potencia de remate con amplias piernas y una visión de juego que le permitía retrasarse para organizar el ataque. Su dominio físico en el campo, donde las reglas protegían menos al atacante, es una prueba de su superioridad absoluta. En el fútbol actual, su versatilidad le permitiría encajar perfectamente en un sistema más actual, donde los delanteros deben rotar y participar en la creación del juego. Maradona jugaba en una era en la que los campos de juego eran auténticos lodazales. A ello hay que sumar que las defensas practicaban una violencia física extrema, como la que sufrió contra el Carnicero de Bilbao. Maradona popularizó movimientos que hoy son practicados y conocidos por absolutamente todos los futbolistas, antes de que siquiera existiera un nombre para ellos. Su capacidad para convertir equipos modestos en campeones a través de su liderazgo y magia significa que su talento no solo era técnico, sino psicológico. Bajo el régimen de protección arbitral actual y campos mucho más cuidados como los que tenemos en el fútbol moderno, su capacidad de regate sería aún más letal. Por otro lado, también están los dos mayores ejemplos de los futbolistas más dominantes de esta época. Messi representa la perfección de un futbolista de ataque creativo, como lo fue cuando era el falso 9 con Guardiola, mientras que Cristiano es el ejemplo máximo de una aplicación de ciencia al deporte en el cuerpo humano. Cristiano suele hacer dieta estricta, siestas programadas y entrenamientos de alta intensidad para mantener su nivel en sus casi 40 años. Sin embargo, en esta teoría, si Pelé o Maradona hubieran tenido acceso a ese mismo cuidado, tecnología y rigor táctico, muy posiblemente hubieran conseguido una longevidad muy similar a la que han tenido este par de fenómenos. De hecho, hay muchos otros ejemplos, no solamente en el mundo del fútbol o del deporte, que me parecen igual de alucinantes. Por ejemplo, en el caso de la física y la matemática, es muy probable que un estudiante recién egresado de estas carreras tenga mucho mayor conocimiento y nociones matemáticas y sepa hacer más cosas que Isaac Newton. De verdad, es muy probable que eso suceda, pero estoy seguro que ningún egresado tendría la desfachatez de decir que sabe más que Isaac Newton y que hubiera logrado más que él. Lo mismo podría aplicar para un estudiante de medicina o de microbiología, en este caso hablando de Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Estamos hablando que en conocimiento de un área específica, muy posiblemente estos recién egresados tengan mayor conocimiento que el creador de una de las medicinas más importantes en la historia de la humanidad. Pero eso no significa que realmente sea mejor que él en su campo de estudio. De hecho, creo que muy posiblemente Fleming o Newton sean capaces de lograr mayores avances que estos egresados de los que estamos hablando. Y los dos comparten una característica, como lo es la genialidad que tenían y un cerebro totalmente privilegiado. De hecho, es bastante común que la gente que defiende más a deportistas de antaño son precisamente deportistas, porque saben que hay un legado que ellos cargan, que sin ellos
Quizás estos futbolistas que los defienden actualmente no serían lo que son a día de hoy. Así que se tiene que guardar un respeto por las figuras que nos antecedieron, porque sin ellos muy posiblemente no estaremos aquí hablando de lo que hoy se habla. Y también en el deporte hay ejemplos que me hacen creer que esta dominancia simplemente se puede trasladar de una época a otra, aunque no ha sido constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la NBA, Jordan es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. En una época en donde no era tan común el tiro de 3, Jordan tiene números bastante interesantes. Aunque terminó promediando 32.7% de acierto en el triple, una vez que se acortó la línea de 3 puntos, llegó a tener una temporada promediando 42.7% y una temporada entera con el 50% desde el triple. Aquí me queda claro que si hubiera sido necesario y los tiempos se hubieran ajustado a que el tiro de 3 sería el arma más dominante, Jordan sin lugar a dudas le hubiera dominado como pocos. Y en la Fórmula 1 me quedo con la historia de Niki Lauda, que fue campeón 2 veces de la Fórmula 1 como piloto, tuvo un retiro, salió de él y en una era distinta, porque pasaron de tener motores atmosféricos a utilizar motores turbocargados, el piloto austriaco no solamente se adaptó, se coronó campeón de la Fórmula 1 cuando se suponía que ya estaba caducado por pertenecer a otra era. La nostalgia actúa como un amortiguador contra el presente desagradable, llevándonos a idealizar las figuras del pasado. El efecto halo hace que debido a los logros míticos de un jugador, como podrían ser los 3 mundiales de Pelé, tengamos la tendencia a ignorar sus posibles limitaciones técnicas en comparación con un jugador moderno. Por otro lado está el sesgo de resonancia, que lleva a las generaciones más jóvenes a creer que el nivel actual es el pico absoluto de la evolución humana, ignorando los años de historia previa y los cambios en las reglas que facilitan el juego actual. Es crucial entender que la grandeza es contextual, pero el talento es trascendental. En un debate para hablar de los mejores futbolistas de la historia, muchas veces el argumento más importante es hablar de quién nos hizo enamorarnos de este juego, lo cual es una medida netamente emocional. La ciencia, sin embargo, nos dice que la combinación de genes de élite y un entorno de alto rendimiento produce resultados predecibles independientemente de la fecha del calendario. El talento es una constante biológica a lo largo del tiempo de la civilización humana. Lo único que realmente cambia es el sistema en donde corre ese talento. Los genios son aquellos individuos cuya arquitectura mental y física es tan avanzada que puede optimizarse para cualquier sistema que esté presente. Por lo tanto, Pelé no sería un jugador más en la Premier League. Pelé sería el estándar con el cual el resto de jugadores tendrían que ser comparados, beneficiándose de todas las herramientas que a día de hoy contamos, como botas más ligeras, muchísima ciencia en el deporte que casi lo retira en 1966 en ese Mundial de Inglaterra, muchos mayores descansos, una fama todavía más amplia que la que él tuvo en su época y muchas variables que lo hubieran hecho un deportista del cual seguiríamos hablando como lo hacemos en 2026 a varios años de su muerte. Y es que la historia de la humanidad no va de una mejora biológica, sino de una acumulación de herramientas que permiten que un genio innato brille con una intensidad que es cada vez mayor. Yo fui Luis, esto fue Fútbol en Perspectiva y nos vemos esta semana.